¿Intolerancia o una crítica legítima? Eso es lo que uno se pregunta con el caso que está ocurriendo con Matías del Río, periodista por el canal de televisión nacional, canal estatal de televisión, que en los últimos días ha sido bastante criticado y más bien funado, es decir, un escrache, como se diría en otros países, por personas de izquierda y por personas más de derecha, particularmente por cuestionamientos que hizo en primer lugar al candidato del Partido Comunista Daniel Jadwe y por otro lado a cuestionamientos más recientes que hizo durante una entrevista en el programa Estado Nacional a Gabriel Boric, candidato por el Frente Amplio, y también la situación de cuestionamiento al candidato de la derecha, Mario Desbordes, por Renovación Nacional. Todo eso lo vamos a ver a continuación porque realmente creo que se está notando una tendencia importante, por un lado, de que el periodismo a veces hace malas preguntas. Eso no hay que negarlo, el periodismo chileno es bastante deficiente. Pero también de que muchas personas no les gusta que le hagan preguntas difíciles a sus candidatos. Y cuando se les hacen, tratan de tergiversar y mostrar una mala disposición al entrevistador. Y vamos a ver un poco lo que ocurre aquí, porque cuando el periodismo es malo, se dice, y el periodismo chileno no es muy bueno, pero cuando hacen preguntas que son duras y que es bueno responder, también hay que decir que son buenas preguntas y que ahí simplemente el candidato está mal preparado. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a la suscriptora Hardy e Isel Oróstica y al suscriptor Matías Muñoz, que se convirtieron en los suscriptores más recientes, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden decidir apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Estado Nacional es uno de los tantos programas de televisión de política que se dan en Televisión Nacional, el canal estatal de televisión. Ahora ya hemos hablado muchas veces de TVN, es un canal que tiene casi todos los años pérdidas, que bueno, en realidad es una carga sobre la población que lo mantiene a costa de los impuestos, ese robo legalizado a los trabajadores, pero más allá de eso, dentro de los últimos programas que ha habido en la televisión, por alguna razón, me da la impresión que porque se asustaron, los periodistas chilenos están empezando a ser un poco más duros con todos los candidatos. Que sinceramente me parece bien. Yo creo que estos periodistas deberían justamente ser más cuestionadores de las estructuras de poder, en vez de ser muchas veces como lamebotas de los políticos. Que no haría sorprender de un canal de televisión estatal, pero que realmente tanto en los canales privados, que son más bien corporativistas, y los canales estatales se nota eso. Y solo ahora que se vieron amenazados en su libertad de prensa, han decidido ponerse más duros con todos los candidatos. Y eso me agrada. Pero lamentablemente Daniel Jadwe acá, justamente luego de una entrevista que le hizo Matías del Río, causó, no directamente, pero sus seguidores sí que se funara a Matías del Río. Recordemos que le hizo numerosas preguntas que ya vimos en un video anterior sobre la preparación del candidato, a la vez que justamente las respondió bastante mal Daniel Jadwe. ¿Consciente de las consecuencias económicas que puede traer el retiro del 100% de los fondos, el impacto en un modelo financiero donde, digamos, los ahorros en las AFP juegan un rol clave? Por ejemplo, podrían, y lo han dicho todos los especialistas, encarecerse los créditos hipotecarios, que hoy son bastante alcanzables en nuestro país. Créditos hipotecarios que tengo yo, que tiene Matías, que tiene usted. O sea, los créditos hipotecarios son caros porque la industria de la banca ha puesto el énfasis en ganar ellos. Son y en caros. ¿Ah? Son caros. ¿En nuestro país? Sí. O sea, comparativamente con el resto del mundo. Dígame, ¿cuánto está la tasa de interés de sus 3 créditos hipotecarios? No las conozco de memoria. Pero efectivamente Pero cuando ¿cómo usted la suma... estamos en niveles de tasa de interés históricamente bajos, en torno al 2%. Pero eso hoy día en esta situación. Pero si usted pregunta históricamente las tasas de nuestro sistema bancario, y te hacen pagar 3 veces porque además están en UF. ¿Y de qué? Usted sabe que somos el único país que tiene UF en el mundo. Pero además de eso, que ya lo vimos en un video anterior y no vamos a ponerlo ahí, hizo nuevas entrevistas que significaron que fuera cuestionado bastante. Primero, se le cuestionó mucho por unas entrevistas que hizo a Mario Desbordes, donde le preguntaba distintas cosas y lo funaron personas de centro derecha por cuestionarlo y porque justamente Mario Desbordes se molestó con el tipo de preguntas que le hacían. Lo vemos a continuación. Mario Desbordes, cuando se dice que después de la derrota suya en la elección de Renovación Nacional hace unos días, no baja su candidatura porque tiene un acuerdo de negociación con Joaquín Lavín para que sus votos de RN no se vayan con Sichel. ¿Siente que lo humillan cuando dicen eso? ¿O hay algo de eso? ¿Tiene algún acuerdo con Joaquín Lavín? Matías, yo lamento que usted se esté haciendo cargo constantemente de trascendidos sin nombre. ¿Quién lo dijo? Cuénteme.
comentarios de muchos parlamentarios. ¿Pero quién? Pues denme el nombre. No le voy a decir uno en particular. Póngase serio, ¿No lo he escuchado? Matías. ¿No lo he Póngase escuchado? serio, Matías. Ya, me pongo serio. Hágame preguntas a personas con nombre y apellido. Si usted me dice que una persona con nombre y apellido se lo dijo, yo se lo contesto. Asumo. ¿Usted No tengo escuchó? ningún acuerdo con Joaquín Lavín. Yo soy una persona grandecita, ya tengo mi dignidad como para saber cuándo soy candidato y cuándo no. Y si soy candidato hoy día es porque tengo el apoyo de buena parte de Renovación Nacional, incluso gente que votó por Francisco Chaguán, del PRI y de muchos independientes, mucha gente que no milita en partidos políticos. Por eso soy candidato en este minuto y porque creo que puedo ganar esta primaria. Yo lo único que le pido, porque han hecho 4 preguntas consecutivas de trascendidos, sin nombre, etcétera. Se supone que este es un debate, una entrevista a un candidato presidencial. Exactamente, por eso le preguntamos. Ahora, viendo eso, ¿qué hay de cierto en lo que dice Mario Desbordes? Es verdad que los periodistas, y esto es una cosa muy común, dicen fuentes anónimas y al final es como para dar su opinión personal, sí. Y se da mucho, o sea, yo creo que eso no está muy bien, pero eso pasa también en los diarios, como cuando dicen fuentes anónimas muestran que, y al final uno dice, ya, pero ¿quién lo dijo? Eso es verdad. Pero por otro lado, viendo el debate presidencial en el cual estaba Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Ignacio Briones y Sebastián Sichel, era más bien evidente que había una especie de pacto entre Briones y el caso de Desbordes en contra de Sichel, porque más allá de que ninguno de los candidatos haya sido muy decente en ese debate, era raro, vale la pena decirlo, que el que va liderando las encuestas, que es Joaquín Lavín, Briones y Desbordes no lo atacaran jamás, nunca. Pero a Sichel lo trataran de destrozar en cada pregunta que lo hacían y lo atacaban mucho, especialmente Desbordes. Entonces, si uno realmente quiere ganar, como dice Desbordes, que me parece que es una mentira lo que está diciendo ahí, uno ataca también al que está adelante, porque así quiere uno superarse y querer llegar al primer lugar. Pero no hizo eso Desbordes, atacó a Sichel, que va en segundo lugar. Y uno sospecharía, porque esto no es tan raro que ocurra en la política, que tal vez hicieron un pacto político para destruir al que le hacía competencia a Lavín para que éste se imponga, a cambio de, quién sabe, algún cargo o algún beneficio. No sería raro que ocurriera. Entonces, aunque entiendo esa indignación de Desbordes, cuando dice, no, pero ¿cómo si no me están diciendo el nombre de quién lo dijo, etcétera? Hay que también usar un poco la lógica y hay que ser sincero. Es más bien evidente que llegaron a una especie de pacto por el tipo de ataques que se hizo. Eso es un tema. Y lo funaron personas de Renovación Nacional. Maravillosa la tolerancia política. Pero por otro lado, también en ese mismo programa Estado Nacional le hizo preguntas a Gabriel Boric, candidato por el Frente Amplio, donde también lo funaron y en algunos casos yo diría que de manera bastante maliciosa por las preguntas que hizo. Lo vemos a continuación. Son los derechos humanos, lo dijeron distintos organismos, no los vamos a repetir aquí. ¿Hay para usted alguna diferencia entre que existan violaciones a los derechos humanos a que se produzcan en forma accidental o saltándose el protocolo, o que haya un armado es decir, que haya una sistematicidad para violar los derechos humanos, o para usted es lo mismo? Matías. Y quiero preguntarle si aquí usted cree que en el gobierno del presidente Piñera hay abusos sistemáticos a los derechos humanos. Matías, de partida el Estado de Chile, desde mi punto de vista, tiene un abuso sistemático de violación de los derechos humanos de las comunidades y de los pueblos originarios. Eso es tema que va más... Gobierno? ¿El Estado o este gobierno? No, el Estado, sin lugar a dudas. Ya, yo creo que a este gobierno de los derechos humanos. Y respecto a este gobierno, yo creo que cuando vemos las cifras y vemos que hay 400 personas que han sufrido de daño ocular producto de la acción de agentes del Estado, eso el presidente de la Sociedad de Oftalmología, en su momento, en una intervención en el Congreso, lo calificó de epidemia. Eso a mí me parece que no es solamente un error o falta de protocolos. 400 personas dañados, algunos con pérdida de vista total o parcial. Dramático. Los casos más emblemáticos son el de Gustavo y el de Fabiola. Sí. Gustavo Gatica, Fabiola Campillay. Pero hay muchísimos más invisibilizados. Solo 163 querellas de los más de 400 Usted casos. tiene formación de abogado. ¿Es impunidad cuando los tribunales de justicia están haciendo las investigaciones y todavía no terminan? ¿O es impunidad cuando los tribunales de justicia miran para el lado como pasaba aquí hace 40 años? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿La justicia está mirando para el lado o ha tardado? Como en muchos otros casos de alguien en el norte o en el sur de Chile que le robaron un balón de gas. También ha tardado a lo mejor. Matías. Entonces, ¿hay impunidad? A ver, primero es diferente un balón de gas a un ojo. No he dicho eso. Estoy diciendo que estoy hablando de la tardanza. No estoy equiparando delitos. Sin duda que no hay una equiparación de delitos. ¿La justicia está tardando o no está actuando? Lo que yo he señalado y reitero en esta entrevista es que nosotros no vamos a permitir la impunidad. Cuando la impunidad se termina de concretar es algo que es discutible en el tiempo. Lo vimos en los casos de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile entre 1973 y 1990. Lo hemos visto en otros casos como por ejemplo la desaparición.
Y aquí, bueno, lo vieron. Hay que distinguir esto en distintas partes. Comencemos con el ataque, que es poco serio, ¿no? Muchos lo funaron porque él decía que es lo igual de malo una pérdida de un balón de gas y de un ojo. Y voy a ser sincero, yo vi ese extracto y ninguna parte vi que él dijera que era lo mismo. Lo que él estaba tratando de enfocarse, y me pareció que era más bien evidente, era que si el problema es que hay impunidad o que la justicia es deficiente y lenta, y que eso se nota tanto en casos de derechos humanos como también en casos de problemas de propiedad en distintas partes de Chile. Y yo diría, y aquí vamos a repetirlo nuevamente como lo hemos dicho tantas veces, que el problema se da en gran medida en la justicia. Porque la justicia es mala, es lenta y muchas veces es corrupta, tanto en casos de derechos humanos, como en casos también de propiedad, como en casos de violencia, delitos penales, civiles, etc. Entonces ahí es un problema de la justicia. Y me parece bien curioso que Gabriel Boric no haya querido responder el tema y hablar en contra de la corrupción o la ineficiencia del Poder Judicial. Y me parece tan raro, ¿por qué no hay ningún candidato presidencial que está hablando de los problemas en el Poder Judicial? No veo ni uno hablando de eso. Y es uno de los problemas grandes de cosas que se tienen que reformar y arreglar. El Poder Judicial. Porque tiene casos de corrupción asociados al narcotráfico. Tiene casos de irregularidades con respecto a corrupción asociada a partidos políticos. Recordemos lo que pasó en Rancagua. Y también tiene mucho nepotismo que se da por el nombramiento en el que el mundo político tiene participación directa en nombrar a los jueces de la Corte Suprema y los jueces ordinarios. Recordemos que a la Corte Suprema lo nombran el presidente, que es un político, y 2/3 del Senado, que son puros políticos. Entonces, ¿cómo va a haber independencia del Poder Judicial si el poder legislativo y ejecutivo, todo el mundo político, participa en la en el nombramiento de jueces? Es un problema grande y curioso, que nadie lo quiere hablar. Y Boric, si no tan trata de no hablar de ese problema, que era lo que preguntaba Matías del Río, aunque podría haberlo preguntado mejor, pero es lo que preguntaba. Ese es un punto. Pero lo otro es el tema también de los derechos humanos que se menciona ahí. Él trata de establecer esta diferencia y preguntar si estos son hechos por accidente y también si esto es algo sistemático. Y ahí mezcla lo del tribunal. La primera parte es lo del tribunal. Y él cita organismos internacionales. Ahora, ¿qué han dicho los organismos internacionales? Por un lado, a nivel de presos políticos, todos los organismos internacionales han dicho que en Chile no hay presos políticos. No los hay. Y en realidad es que gran parte de los supuestos presos políticos son personas que hicieron saqueos, que hicieron justamente crímenes o se aprovecharon de las protestas, como ocurre siempre, para justamente robar, para obtener beneficios. Y puede que haya alguno que otro caso, pero hay que verlo uno por uno. Pero lo que hacen estos políticos es tratar de meterlos a todos en el mismo saco para liberarlos a todos. Cuando si en realidad hay problemas hay que ver caso por caso. Y si hay casos de efectivamente abuso policial, se ve el caso. Pero no digan que todos son presos políticos, porque hay varios casos, y lo vimos con el saqueo de pymes, de supermercados, de emprendimiento, incluso de vivienda, que era de personas que se aprovecharon de la situación para robar. Porque seamos sinceros, o sea, todos los que hemos vivido en Chile lo sabemos. Incluso hace años, en protestas que eran muy grandes, y pasaba también esto cuando hay, por ejemplo, celebraciones por partidos de fútbol, muchas veces había personas que robaban y se aprovechaban de la situación. Y lo del estallido no fue una excepción. En parte por cosas como esa, Human Rights Watch y otros organismos internacionales dicen que no hubo presos políticos. Pero lo que sí dicen los organismos internacionales es que sí hubo violaciones de derechos humanos en Chile y que eso era parte de la mala preparación de Carabineros. Y efectivamente uno puede ver que es tal vez irregular el tema de tantas personas con tuertos que se dieron por el tema del estallido. Ahora, ahí hay distintas hipótesis. Algunos dicen que fue planeado sistemáticamente por Carabineros. Otros dicen que lo hacían a propósito personas dentro de la misma protesta. Pero eso hay que investigarlo. Porque uno puede tener puras teorías, hipótesis, pero se tiene que investigar. Pero nos lleva nuevamente al problema principal. Si hubo realmente abusos, se castigan. Y si no los hubo, no se castigan. Es así de simple. El problema es quién va a investigar eso. Porque si tenemos problemas en la justicia, que ahí lo deja entrever un poco Matías del Río, ¿cómo vas a confiar en la resolución que den? Si tenemos tantas, justamente sentencias que pueden ser irregulares, si tenemos cuestionamientos por casos de corrupción, vínculos con el mundo político, con el narcotráfico, ¿cómo puede la población, más allá si está a favor o en contra de una cosa, confiar en lo que digan los tribunales si es que no se les ven como objetivos, ya que tienen toda esa influencia tanto corrupta como política? Difícil. Entonces todo nos lleva de nuevo, y esto se va dando en un círculo, no es como un ciclo, al problema principal acá, que es el problema del Poder Judicial. Si no hay reforma a la justicia, si no se da justamente un tema de jueces que, una de estas cosas, tengan jurado o sean electos, o las dos,
o se quita el monopolio del Poder Judicial y se permita competencia a distintas organizaciones particulares que compitan en dar un mejor servicio judicial, o se contratan a jueces internacionales que serían de mejor calidad y más baratos que los chilenos a hacer el mismo trabajo, bueno, si no se hace ninguna de esas cosas, ¿cómo podemos confiar en las resoluciones que dé el Poder Judicial? Entonces, al final nadie va a quedar feliz porque nadie va a pensar si esto es porque realmente había culpables o no había, o porque había interferencia política o corrupta. Porque si condenan o no condenan, nadie va a quedar feliz por eso. Entonces todo nos lleva al problema de la reforma al Poder Judicial, que tiene que hacerse por alguno de esos factores. Yo lamento que nadie lo hable. Casi pareciese que el Poder Judicial tuviera mucha influencia sobre el mundo político. O viceversa. Es un poco raro, ¿no? Pero de todas maneras, lo que pasó con Matías del Río, uno puede decir que es deficiente en muchas ocasiones el periodismo chileno. Claro, por supuesto. Si no son los mejores periodistas del mundo, y también muchas veces se guían por intereses políticos o corporativistas, sometidos a intereses corruptos. Pero ahí yo lo que estoy viendo es que está intentando ser más duro con los políticos, y a mí no me molesta eso. Ahora, tal vez no lo hizo de la mejor manera, pero el espíritu de lo que se está intentando hacer ahí, de cuestionar a políticos de izquierda y derecha, me parece bien. Y así debería ser con todos, porque el periodismo, especialmente el periodismo a gran escala, porque justamente lo que ocurre ahí, debería ser justamente la norma. Si hay periodistas que tienen acceso a tantos políticos, lo que deberían hacer además es verificar que lo que dicen los otros es cierto y cuestionar un poco las estructuras de poder. En gran medida, los problemas que tenemos ahora es porque los periodistas, en muchos casos, son lamebotas de los políticos y les hacen preguntas facilitas que es para dejarlos bien. Cuando justamente los políticos deberían resistir hasta los cuestionamientos difíciles, porque así podemos saber si tienen cosas raras o malos planes. Pero bueno, ¿qué piensan un poco de esto? ¿Creen que es una muestra de intolerancia periodística y política que se está dando? ¿Creo que fueron buenas preguntas? ¿O creen que está bien la funa o scratch que le hicieron a Matías del Río? Personalmente creo que podría haber sido mejor el lenguaje que utilizó, pero la intención de las preguntas creo que estaba bien hecha. ¿Qué piensan ustedes? Coméntenlo todo eso abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.